Hay historias que nacen de un rumor, otras de una fotografía, pero existen algunas que comienzan con un simple comunicado de prensa y terminan cambiando la historia para siempre. Julio de 1947. Estados Unidos atravesaba una época de incertidumbre. La Segunda Guerra Mundial había terminado apenas 2 años antes. La tensión entre las grandes potencias comenzaba a crecer, y los avances tecnológicos despertaban tanto admiración como preocupación. En ese contexto, algo apareció en un rancho cercano a la pequeña ciudad de Roswell, en el estado de Nuevo México. A simple vista, parecían restos esparcidos sobre el terreno. Fragmentos ligeros, extraños, diferentes a cualquier cosa que los habitantes de la zona recordaran haber visto. El propietario del rancho, William Mack Brazel, observó aquellos materiales con curiosidad. Había vivido gran parte de su vida en esas tierras. Conocía perfectamente los restos que podían dejar una tormenta, un vehículo o incluso una aeronave. Pero aquello no le resultaba familiar. Los fragmentos parecían muy ligeros. Algunos recuperaban su forma después de doblarse. Otros tenían una apariencia metálica poco común para la época. Intrigado por el hallazgo, decidió informar a las autoridades locales. Lo que parecía un incidente sin importancia estaba a punto de atraer la atención del ejército estadounidense. Poco después, personal militar llegó al rancho. Recogieron los restos, hablaron con los testigos y aseguraron la zona. Hasta ese momento, nada hacía pensar que aquel suceso sería recordado durante generaciones. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El 8 de julio de 1947, la base aérea del ejército en Roswell emitió un comunicado oficial. En él afirmaba que se había recuperado un platillo volador. La noticia recorrió el país en cuestión de horas. Los periódicos comenzaron a imprimir titulares sorprendentes. Las emisoras de radio interrumpieron su programación. Y miles de personas comenzaron a preguntarse si, por primera vez, el gobierno había confirmado la existencia de algo desconocido. Sin embargo, la historia dio un giro apenas unas horas después. El mismo ejército que había hablado de un platillo volador emitió un nuevo comunicado. Esta vez, aseguraba que todo había sido un error. Según la nueva versión, los restos pertenecían simplemente a un globo meteorológico. 2 versiones oficiales, 2 explicaciones completamente distintas, y solo unas pocas horas de diferencia entre ambas. Esa contradicción sería el origen de uno de los debates más grandes del siglo XX. ¿Por qué cambiar la historia tan rápido? ¿Se trató realmente de una confusión? ¿O alguien quiso evitar que cierta información llegara al público? Décadas después, esas preguntas siguen generando investigaciones, libros, documentales y teorías. Pero para comprender cómo comenzó todo, debemos regresar a aquel verano de 1947, a un rancho perdido en medio del desierto, donde unos fragmentos aparentemente insignificantes terminaron convirtiéndose en uno de los expedientes más famosos del mundo. Cada expediente guarda una historia. Algunos revelan hechos comprobados. Otros siguen dividiendo opiniones. Abre el archivo, observa la evidencia y decide por ti mismo. Bienvenido a Dossier Horror. El comunicado que cambió la historia. El 8 de julio de 1947,
comenzó como un día cualquiera en la base aérea de Roswell. Los militares ya habían recuperado los restos encontrados en el rancho de William Mac Brazel. Lo que sucedería durante las siguientes horas cambiaría para siempre la historia de este expediente. Aquella mañana, la Oficina de Información Pública de la base emitió un comunicado que nadie esperaba. El texto afirmaba que el ejército había recuperado un disco volador, una expresión que, en aquella época, ya despertaba una enorme curiosidad entre la población. La noticia fue enviada a los periódicos y estaciones de radio. En cuestión de horas, el titular apareció en distintos medios del país. La gente comenzó a hacerse la misma pregunta. ¿Había encontrado el ejército algo que no pertenecía a este mundo? La expectativa creció rápidamente. Periodistas intentaban obtener más información. Fotógrafos se dirigían a Roswell. Y el pequeño pueblo de Nuevo México comenzó a recibir una atención inesperada. Pero esa historia duró muy poco. Tan solo unas horas después, todo cambió. Las autoridades convocaron a la prensa nuevamente. Esta vez, el general Roger Ramey presentó una explicación completamente diferente. Frente a los fotógrafos, mostró varios fragmentos de un globo meteorológico. Según la nueva versión oficial, aquellos eran los restos recuperados en el rancho. El comunicado anterior, aseguró el ejército, había sido un error. Las fotografías tomadas ese día mostraban al general posando junto a los materiales mientras varios reporteros documentaban la escena. Para muchos, el caso parecía haber terminado allí. Los periódicos publicaron la nueva versión. La noticia perdió fuerza. Y poco a poco, Roswell volvió a la tranquilidad. Sin embargo, no todos quedaron convencidos. Algunas personas comenzaron a preguntarse cómo era posible que una base militar especializada confundiera un globo meteorológico con un supuesto disco volador. ¿Había sido realmente un error de interpretación? ¿O alguien había actuado con demasiada rapidez al emitir el primer comunicado? Esas dudas permanecieron en silencio durante décadas. Mientras tanto, William Mac Brazel continuó siendo una figura clave. En entrevistas realizadas poco después del incidente, describió materiales inusuales encontrados en su propiedad, aunque con el paso del tiempo, sus declaraciones fueron interpretadas de distintas maneras y siguen siendo objeto de debate entre investigadores. Cada nuevo testimonio parecía abrir más preguntas que respuestas. Con el paso de los años, el caso Roswell dejó de ser una simple noticia. Comenzó a convertirse en un símbolo, un expediente que dividía opiniones entre quienes aceptaban la explicación oficial y quienes pensaban que la historia aún tenía capítulos ocultos. Pero el mayor giro estaba todavía por llegar. Décadas después del incidente, nuevos testigos comenzaron a hablar. Algunos afirmaban haber visto cosas que nunca contaron públicamente. Otros aseguraban que el gobierno había ocultado información durante años. ¿Eran recuerdos confiables? ¿O el paso del tiempo había transformado los hechos? Eso es lo que investigaremos a continuación. El expediente que volvió a abrirse. Después del cambio en la versión oficial, el silencio se apoderó de Roswell. Los periódicos dejaron de hablar del tema. La atención del país se dirigió hacia otros acontecimientos. Y durante casi 30 años, el incidente parecía haber quedado en el pasado. Muchos pensaron que aquel expediente había terminado para siempre, pero la historia tenía otros planes.
a finales de la década de 1970. Un físico e investigador llamado Stanton Friedman comenzó a interesarse por antiguos reportes sobre objetos voladores no identificados. Durante una de sus investigaciones, escuchó mencionar un nombre que llevaba años olvidado: Jesse Marcel. Marcel había sido oficial de inteligencia en la base aérea de Roswell en 1947. Había participado directamente en la recuperación de los restos encontrados en el rancho. Cuando Friedman logró entrevistarlo, escuchó una declaración que cambiaría el rumbo del caso. Marcel afirmó que los materiales recuperados no se parecían a nada que hubiera visto antes durante su carrera militar. También sostuvo que los fragmentos mostrados posteriormente a la prensa no eran necesariamente los mismos que él recordaba haber recuperado. Aquellas declaraciones despertaron un enorme interés. Por primera vez en décadas, un protagonista del incidente ponía en duda la explicación oficial. Poco después, otros investigadores comenzaron a revisar documentos, entrevistar testigos y reconstruir los hechos ocurridos en julio de 1947. Cada nueva entrevista parecía añadir una pieza al rompecabezas. Algunas personas aseguraban haber visto vehículos militares desplazándose por carreteras poco transitadas. Otras recordaban un movimiento inusual de personal del ejército. Sin embargo, no todos los testimonios coincidían. Algunos se contradecían. Otros habían sido contados muchos años después de los hechos. Y eso hacía muy difícil comprobar qué parte pertenecía a la memoria y cuál podía haber sido modificada por el paso del tiempo. Mientras tanto, la cultura popular comenzaba a transformar el caso. Roswell aparecía en libros, programas de televisión, revistas y documentales. Lo que había comenzado como una noticia local se convirtió en un fenómeno mundial. Miles de personas viajaban a Nuevo México con la esperanza de conocer el lugar donde todo había empezado. El nombre de Roswell dejó de representar únicamente una ciudad. Se convirtió en un símbolo de las preguntas que aún siguen sin respuesta. Pero los investigadores todavía querían algo más. No buscaban únicamente testimonios, necesitaban documentos, pruebas, archivos oficiales. Y con el paso de los años, el gobierno de Estados Unidos decidió responder nuevamente a una pregunta que nunca había desaparecido. ¿Qué era realmente aquello que cayó en el desierto? La respuesta oficial llegaría décadas después y abriría un nuevo capítulo en este expediente. Proyecto Mogul, la explicación oficial. Durante décadas, el nombre Roswell fue sinónimo de preguntas. Mientras algunos hablaban de visitantes de otro mundo, otros insistían en que todo tenía una explicación mucho más sencilla. Pero fue hasta los años 90 cuando el gobierno de Estados Unidos decidió publicar un informe detallado sobre el incidente. Su respuesta tenía un nombre: Proyecto Mogul. ¿De qué se trataba? En 1947, Estados Unidos mantenía un programa secreto destinado a detectar posibles pruebas nucleares realizadas por la Unión Soviética. Para lograrlo, científicos e ingenieros desarrollaron una serie de globos de gran altitud equipados con instrumentos capaces de captar ondas sonoras en la atmósfera. El proyecto era altamente confidencial. Muy pocas personas conocían su existencia. Y esa, según el informe oficial, explicaba la confusión ocurrida en Roswell.
Los restos encontrados por William Mac Brazel no corresponderían a un globo meteorológico común. Pertenecerían a uno de esos dispositivos secretos. Si esa versión era correcta, el ejército habría decidido ocultar la verdadera naturaleza del proyecto para proteger información estratégica durante los primeros años de la Guerra Fría. Según esta explicación, el comunicado inicial que hablaba de un disco volador habría sido un error de comunicación, y la posterior referencia a un globo meteorológico habría servido para evitar revelar la existencia del proyecto Mogul. Para muchas personas, la explicación resultó convincente. Encajaba con el contexto político y militar de la época. Pero para otras, seguían existiendo preguntas difíciles de responder. ¿Por qué algunos testigos describían materiales diferentes a los utilizados en los globos conocidos? ¿Por qué varias declaraciones parecían contradecir la versión oficial? Y sobre todo, ¿por qué el incidente había permanecido envuelto en tanto misterio durante tantos años? Los investigadores independientes continuaron analizando documentos. Algunos encontraron inconsistencias en fechas y reportes. Otros defendieron que las diferencias podían explicarse por errores de memoria, rumores acumulados durante décadas o interpretaciones posteriores. El debate seguía abierto y quizá nunca llegaría a un consenso absoluto. Con el paso del tiempo, Roswell dejó de ser solamente un incidente. Se convirtió en un fenómeno cultural. Películas, series de televisión, libros, videojuegos y documentales utilizaron su historia como inspiración. La ciudad de Roswell abrazó esa identidad. Hoy recibe visitantes de todo el mundo. Museos, festivales, tiendas temáticas. Todo gira alrededor de un acontecimiento ocurrido en julio de 1947. Un acontecimiento que continúa alimentando la imaginación de millones de personas. Sin embargo, más allá de las teorías, existe una realidad que nadie puede negar. Un comunicado oficial fue publicado. Horas después fue corregido, y ese cambio fue suficiente para convertir un incidente local en uno de los expedientes más famosos del siglo XX. Pero aún quedaba una última pregunta, no sobre los restos, ni sobre los documentos, sino sobre las personas, los hombres y mujeres que aseguraron haber vivido aquellos días. ¿Podemos confiar plenamente en recuerdos contados 30 o 40 años después? ¿O el tiempo transformó parte de la historia? Los testigos y las preguntas que siguen abiertas. Cuando un expediente permanece abierto durante décadas, las pruebas envejecen, los documentos se deterioran y los recuerdos comienzan a mezclarse con el paso del tiempo. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Roswell. A partir de finales de los años 70, nuevos testigos comenzaron a compartir sus experiencias. Algunos afirmaban haber participado en la recuperación de los restos. Otros aseguraban haber escuchado conversaciones dentro de instalaciones militares. Incluso hubo quienes dijeron haber visto objetos que no podían identificar. Cada declaración parecía añadir una nueva pieza al expediente. Pero también hacía más difícil distinguir entre los hechos comprobados y los recuerdos reconstruidos muchos años después. Uno de los testimonios más conocidos fue el de Jesse Marcel. El antiguo oficial de inteligencia insistió en que los materiales recuperados en 1947 eran muy diferentes de cualquier objeto convencional que hubiera visto durante su carrera.
Sus declaraciones despertaron nuevamente el interés del público, pero también fueron analizadas con cautela por historiadores e investigadores, porque la memoria humana no siempre permanece intacta. Con el paso de los años, los recuerdos pueden cambiar, detalles pequeños pueden desaparecer y otros pueden adquirir una importancia que originalmente no tenían. Eso no significa necesariamente que alguien quiera engañar. Simplemente es una característica de la memoria. Mientras tanto, otros testigos ofrecían versiones distintas. Algunos coincidían en ciertos detalles, otros los contradecían por completo. Y esa falta de coincidencia hacía cada vez más complicado reconstruir exactamente lo ocurrido en julio de 1947. A pesar de ello, Roswell nunca dejó de atraer investigadores, periodistas, escritores y curiosos de todo el mundo. Muchos revisaron documentos desclasificados. Otros buscaron entrevistas olvidadas en archivos de radio y periódicos. Algunos viajaron al desierto con la esperanza de encontrar una pista que hubiera pasado desapercibida durante décadas. Pero ninguna investigación consiguió cerrar el expediente de manera definitiva. Con el paso del tiempo, Roswell se convirtió en algo más grande que un simple incidente. Pasó a representar una pregunta. Una pregunta que sigue dividiendo opiniones. ¿Fue todo consecuencia de un proyecto militar secreto? ¿Hubo una confusión que terminó alimentando una leyenda? ¿O existe información que jamás llegó al conocimiento del público? Hasta hoy, no existe una respuesta aceptada por todos, y quizá ese sea el verdadero legado de Roswell. No demostrar una teoría, sino recordarnos que algunos acontecimientos permanecen rodeados de dudas incluso cuando han pasado casi 80 años. Porque en ocasiones, el misterio no sobrevive gracias a las respuestas, sobrevive gracias a las preguntas. Expediente que cambió la historia de los ovnis. Existen expedientes que terminan con una respuesta, otros con una sentencia, y algunos simplemente permanecen abiertos. Roswell pertenece a este último grupo. Han pasado casi 8 décadas desde aquel verano de 1947. Los periódicos que anunciaron el hallazgo ya forman parte de la historia. Muchos de los protagonistas ya no están. Los documentos han sido analizados una y otra vez. Y sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué cayó realmente en el desierto de Nuevo México? A lo largo de este expediente, hemos revisado los hechos documentados. Un ranchero encontró restos inusuales en su propiedad. El ejército acudió al lugar. Se publicó un comunicado hablando de un disco volador. Horas después, la versión oficial cambió. Décadas más tarde, el gobierno presentó una explicación basada en el proyecto Mogul. Y, aún así, el debate nunca terminó. Para algunos investigadores, la explicación oficial resulta suficiente. Consideran que el secreto militar de la época explica las contradicciones iniciales. Para otros, todavía existen preguntas que no han recibido una respuesta completamente satisfactoria. Ese desacuerdo ha mantenido vivo el caso durante generaciones. Pero quizá el verdadero impacto de Roswell no esté en aquello que cayó del cielo, sino en lo que ocurrió después. A partir de ese momento, los objetos voladores no identificados comenzaron a ocupar un lugar permanente en la cultura popular. Películas, series, libros
investigaciones y millones de conversaciones alrededor del mundo. Roswell dejó de ser solamente una ciudad. Se convirtió en un símbolo. El símbolo de todo aquello que la humanidad aún no logra comprender por completo. Y tal vez esa sea la razón por la que este expediente continúa fascinando a tantas personas. Porque todos, alguna vez, hemos levantado la vista hacia el cielo y nos hemos preguntado si realmente estamos solos. Quizá la respuesta ya exista. Quizá permanezca oculta en algún archivo. O quizá simplemente aún no la conocemos. Lo cierto es que Roswell nos recuerda algo importante. No todos los misterios necesitan una respuesta inmediata. Algunos sobreviven precisamente porque nos invitan a seguir investigando. Y mientras existan preguntas, siempre habrá alguien dispuesto a abrir nuevamente este expediente. La historia está llena de documentos olvidados. Algunos terminan en museos, otros permanecen archivados durante décadas. Pero existen unos cuantos que nunca dejan de despertar curiosidad. Roswell es uno de ellos. No porque todos estén de acuerdo con lo ocurrido, sino porque demuestra que, a veces, un solo comunicado puede cambiar la historia para siempre. Con esto, el expediente número 004 queda oficialmente cerrado. Gracias por acompañarnos en una nueva investigación. En Dossier Horror, nuestro objetivo no es decirte qué debes creer. Es abrir los archivos, presentar los hechos documentados, analizar las teorías y dejar que tú formes tu propia conclusión. Si disfrutas este tipo de expedientes, suscríbete y acompáñanos en los próximos archivos. Porque el siguiente caso no nos llevará al cielo. Nos llevará a una casa donde, según decenas de testigos, ocurrió uno de los fenómenos paranormales más investigados del siglo XX. Soy la voz de Dossier Horror, y recuerda, no todos los misterios se resuelven, pero todos merecen ser investigados. Nos vemos en el próximo expediente.